días. Bienvenidos a todos. Estamos en la resolución de la sexta jornada de la Liga Ceram, en punto de las 11 de la mañana en México y de las 7 de la tarde en España. Estamos dando inicio. Antes que nada, queremos agradecer a todos por estar aquí con nosotros y poder observar esta resolución. En cuanto a las estadísticas de esta jornada, es un honor que nos hayan podido acompañar 160 equipos y que hayan podido entrar a la resolución del mismo caso. Y les voy a presentar al doctor Guillermo Elizondo Riojas, que es el que llevó a cargo la jornada de esta liga. El doctor Guillermo Elizondo Riojas es profesor del Departamento de Radiología e Imagen de aquí del Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León, México, director de investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, secretario académico de nuestra facultad, coordinador del Comité de Educación de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen y del Comité de Evaluación del Consejo Mexicano de Radiología, miembro de la Alliance for Clinical Education in Radiology, de la Association of University Radiologists, presidente del Comité for International Radiology Education de la RCNA y presidente del Comité de Investigación de nuestro mismo hospital. Miembro de la Academia Nacional de Medicina en México, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, es un placer que esté con nosotros. Damos inicio a la resolución del caso y estamos pendientes. Muchas gracias, Israel. Muy buenas tardes, noches allá en España. Y bueno, buenos días a los que estamos por acá en América Latina, que también sé que están conectados. Agradezco muchísimo la oportunidad que me dio la CERAM, en particular la Liga CERAM, de participar con ustedes. Y que creo que es un esfuerzo realmente loable. Felicito a Anthony y a todos los que están trabajando en esto de la Liga CERAM, incluyendo a Israel, claro. Y bueno, pues voy a compartir mi pantalla y vamos a ver este caso que se me hizo interesante y ustedes ya lo vieron. Permítanme un segundo. En donde, bueno, pues vamos a ver, esta correspondía a la parte de radiología intervencionista. Y bueno, déjenme comentarles que este es el hospital universitario, este es el hospital donde nosotros estamos. Esta parte de acá es el edificio donde está toda la parte de radiodiagnóstico y esta es, bueno, es la parte nueva que, como en alguna otra ocasión creo que platiqué también con ustedes en algo, es la parte que se hizo y se convirtió en la atención COVID en esta pandemia. Pero bien, aquí es donde estamos. El caso que estamos presentando es el de un paciente masculino de 43 años que, como dice ahí, llegó a urgencias y el paciente traía un dolor que tenía ya mucho tiempo de evolución, pero que fue agudizándose. Yo les comentaba a Anthony que cuando yo vi a este paciente la noche anterior al procedimiento, el paciente me dijo, doctor, si usted no me quita el dolor, yo me voy a quitar la vida. O sea, tengo un dolor que no se me quita. Y bueno, tenía otras cosas, pero lo más importante pues es obviamente la hiperamilasemia y por lo tanto cuando llegó el paciente se le solicitó una tomografía computada. Esta es la tomografía computada que se le solicitó. Les voy a presentar las tres fases porque es una parte importante en cuanto a la identificación del diagnóstico, que por cierto, debo decirles, lo hicieron perfectamente. Entonces, en esta parte lo que más nos llama la atención, centrándonos en lo que nos interesa, es que evidentemente nos damos cuenta que este paciente ha sido operado, que tiene los clips quirúrgicos, pero una cosa que quiero que vean ahí, que tengan un poquitín de atención, es de que tiene unos clips que, pues como que típicamente no son los que ponen, ¿sí?, en la cirugía de vesícula, aunque sabemos que algunas veces los clips donde los están poniendo se caen y entonces aparecen en otra parte. Entonces, bueno, al principio no se le dio mucha importancia, pero bueno, ya ven que tiene el paciente una masa, que tiene cambios inflamatorios, etcétera, y que, bueno, esto está obviamente a nivel de la cabeza del páncreas, ¿no? Esta es la fase arterial del estudio. Y bueno, centrándonos por cuestiones de tiempo en la parte que es más interesante de esto, pues nos damos cuenta desde ahí, por ejemplo, que todo lo que está correspondiendo a la cabeza del páncreas tiene una gran vascularidad, mucha parte arterial.
porque estamos obviamente en una fase arterial aquí, como ustedes se dan cuenta, y vean todo esto, es una gran maraña de vasos que está pues en la parte arterial. Aquí nosotros podemos identificar toda esta, pero además también pueden ustedes ver que tiene ciertas áreas, por ejemplo, como estas, que son de necrosis y que de alguna manera da una imagen como de una masa. Y eso fue algo de lo que les llamó mucho la atención a los radiólogos cuando interpretaron el estudio. Esta es la fase ya un poco más tardía, venosa pues, y entonces aquí se alcanzan a identificar esas imágenes, como yo les decía, que se ven más quísticas, el proceso inflamatorio, y esto evidentemente pues tiene que ver con lo que sabemos que estaba con su proceso de pancreatitis. Y obviamente lo explicamos y sobre todo ya en retrospecto, pero de una manera prospectiva, pues algunas personas pudieran haber sugerido que esto se tratara de una neoplasia muy vascular. Este es el estudio en la proyección coronal, ¿okay? Y simplemente para tener otra apreciación, porque quiero que tengan esto en la mente, porque ahorita vamos a ver las angiografías, entonces básicamente es una proyección en coronal o frontal, pues, en donde vemos dónde está el duodeno, dónde está esta masa hipervascular y las zonas que quedaron ahí seguramente con necrosis. ¿Okay? Este es un estudio en 3D, en donde pueden identificar, pues, muy bien, sobre todo en esta parte. Sí, vean la relación que teníamos acá con todos los clips quirúrgicos, algún otro que veíamos, y la parte, vean con la relación que tiene, por ejemplo, con la arteria mesentérica, porque ahorita la vamos a ver. Este, pues, es un MIP, que básicamente, pues, nos da la idea de que lo que estamos viendo definitivamente es algo sumamente vascular. ¿Okay? Bien, pues entonces en la angiografía que le hicimos a este paciente, nosotros cuando consideramos esto, cuando se nos presentó, pues consideramos que evidentemente esto parecería algo muy raro, pero muy típico. Por eso es la idea de presentárselos a ustedes, porque creo que este caso enseña bastantes cosas. Y una es el patrón que vimos, ¿sí? Al hacer el diagnóstico diferencial, y esta es la parte angiográfica. Esta es una inyección en la arteria mesentérica superior y ya vemos que de aquí, desde la arteria mesentérica superior, también en el tronco celíaco, debo decirles que hay muchísimas proyecciones y por cuestión de tiempo no vamos a tener oportunidad de revisar todas, pero desde aquí ya vemos que esta parte incluso tiene y pinta, ¿sí? O se detecta perfectamente la lesión. Cuando somos un poco más selectivos, como en este caso, ¿sí? Ya nos metemos a la arteria gastrodenal y ya nos metemos aquí, vemos esta masa, que es la que está vascular que vimos en la tomografía computada. De hecho, hay algunas zonas, como esas de necrosis que se veían, ¿se acuerdan? O quísticas, que probablemente son, pues, o necrosis, si es que pensábamos en un tumor, o la parte quística, que finalmente fue lo que resultó por la pancreatitis y el dolor que tenía el paciente, y la hiperamilasemia, que también ya habíamos demostrado. Entonces, si nos hacemos en un acercamiento, ahora hicimos, fíjense cómo metimos el catéter y tenemos ahora un catéter dentro del catéter, o sea, un microcatéter. ¿Ok? Aquí estamos la parte más distal y entonces aquí estamos pintando estas arterias que ahorita vamos a ver cuáles son. Vean estas imágenes así como que rodean algo, que son finalmente, ya sabemos, eran esos quistes o esas imágenes que quedaban sin esto. Aquí se ve perfectamente donde está el catéter y dentro hay otro catéter que es el microcatéter para hacer selectivamente una embolización de todas estas ramas. Y entonces hicimos esa embolización primero con partículas para que llegaran partículas que uno tiene que tener mucho cuidado, tiene que medir las partículas porque lo que queremos es llegar a la circulación terminal, pero no demasiado para que no produzca una necrosis total. ¿Ok? Entonces tenemos que primero bajar todo este flujo con esas partículas que lleguen a la circulación más distal que se pueda y posteriormente hacemos una embolización. Ven aquí donde está el catéter, donde está el microcatéter y donde ahora que estamos inyectando, si lo voy a repetir para verlo, fíjense cómo ahora donde estamos inyectando ya prácticamente no vemos esa circulación terminal que teníamos acá. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue embolizar con esas pequeñas partículas toda esa circulación terminal. Y después lo que se hace es
se emboliza con coils, ¿sí? Que son esos alambres que finalmente, ahí se están viendo cómo se empuja y cómo se liberan, ¿sí? Estos coils, aquí viene, y cómo vamos haciendo y moldeando la parte vascular. ¿Okay? Aquí lo voy a repetir para que lo vean. ¿Sí? Vean cómo va avanzando, cómo vamos avanzando el coil, lo vamos empujando y finalmente vamos, disculpen la expresión, pero es como empaquetando el sistema vascular de una forma que queda de esta manera. Y una vez que ya hacemos esto, entonces ya tenemos seguro la parte distal y la parte proximal. Y eso es bien importante porque si solo dejamos la parte distal sin protección proximal, la presión arterial finalmente va a volver a formar las vías vasculares y a recanalizar lo que ya teníamos arreglado. Y esto es básicamente como se ve al final, ya que le quitamos la magnificación, una imagen de básicamente como la que les presenté, donde vean cómo ella aquí, aún en el tronco celíaco o en la mesentérica superior, pues básicamente ya no se ve la hipervascularidad o la masa hipervascular que tenía el paciente. Bien, pues debo decirles que este paciente entonces fue, perdón, una malformación arteriovenosa del páncreas. Les dejemos por ahí las referencias y el paciente al día siguiente, o sea, desde el procedimiento un poco después, ya que terminó la anestesia, estuvo muy bien. Eso lo hicimos una tarde-noche. Realmente fue un procedimiento un poco largo. Y al día siguiente fue sábado y el paciente ya se quería ir. Finalmente se fue el domingo sin dolor. ¿Okay? Y con unas amilasas por ahí creo que se las describieron, que básicamente regresaron a lo normal. Bien, entonces dentro de las preguntas, pues era con los hallazgos de las imágenes de tomografía, ¿cuál fue el diagnóstico más probable? Pues yo les puse algunos de los que se consideraron. Ustedes acertaron prácticamente en 95%, 94%, los felicito, que era una malformación arteriovenosa pancreática. Había otras posibilidades, ¿sí? O sea, este es el caso de nosotros en donde estamos viendo la malformación arteriovenosa, ¿sí? Esto que está aquí. Había otra cosa, siempre que pensamos en algo vascular, la verdad es que se nos viene a la mente algo así como el hemangioma, ¿no? El hemangioma en el páncreas es muy raro, pero se presenta básicamente como se presenta en el hígado. Aquí tenemos una comparación, ¿sí? Esto es de la literatura, en donde veamos un quiste hepático y veamos cómo esto que parece quístico a la medida que esto va pasando el tiempo, se comporta de alguna manera como sabemos que se va llenando lentamente esto en la fase cuando se trata de un hemangioma y no es la captación hipervascular que veíamos en la fase arterial, lo cual no sucede, por ejemplo, con los tumores neuroendocrinos. Vean cómo esto, por ejemplo, para alguien de los que vio, de los radiólogos primeros que vieron el estudio, pues claro que una de las cosas que tenían que tomar en consideración es que pudiera esto ser un tumor de este tipo, hipervascular. Pero claro que la gran mayoría, si no es decir que todos los pacientes que tienen este tumor, si es neuroendocrino, generalmente tienen otros síntomas y otros cuadros clínicos que el paciente de nosotros no tenía y que tampoco, vean que tiene necrosis y tampoco produce típicamente pancreatitis como en este caso. ¿Qué otra cosa hipervascular existe en esa área? Bueno, pues la transformación cavernomatosa de la porta, ¿okay? Sabemos que eso sucede cuando hay una trombosis portal crónicamente. Entonces, finalmente se hace circulación a través de los vasa vasorum, de las venas que están alrededor de la propia porta, del sistema cístico y todo lo demás, perdón, para finalmente tratar de llegar sangre desde la mesentérica y la esplénica hacia el hígado y se producen todas estas imágenes serpiginosas que típicamente pues no están tanto, pero se pueden extender hasta el área de la cabeza del páncreas. Típicamente, obviamente, están rodeando la porta. Entonces, otra de los que se consideró. Bien, en este paciente, la pregunta era, ¿por qué le hicimos angiografía? Y bueno, la respuesta correcta, al menos desde el punto de vista del razonamiento que nosotros tuvimos, pues es porque obviamente lo que queríamos era hacer un planeamiento de la embolización. Estábamos pensando que eso era. Y habrá quien de ustedes puede decir, bueno, ¿y qué tal que fuera un tumor? Bueno, aunque fuera un tumor, que fuera un tumor hipervascular o uno muy raro que nunca consideráramos, por ejemplo, aún así un abordaje de este tipo podría haber sido muy útil
Si el cirujano quiere entrar y de todos modos, como en otros tumores que también hacemos, embolizamos prequirúrgicamente para que el acto quirúrgico sea menos problemático, vamos a decirlo así. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues ustedes acertaron en esto. Como les digo, también los felicito. Y básicamente esto fue la razón, ¿no? Las arterias responsables, bueno, desde el punto de vista radiológico, pues nosotros obviamente amamos la anatomía y habría que ver, estuvieron correctos aquí. Esta es una manera de, pues, recordar, ¿sí? Tanto en la vista anterior como en la vista posterior. Pues realmente, si se fijan, el catéter lo que hicimos fue meterlo por aquí. Entonces tenemos estas arterias pancreáticas, esta es la vista anterior, la vista posterior, tanto una pancreática anterior como una posterior, que también después se dividen en las pancreáticas se dividen en la parte anterior superior y anterior inferior, y posterior superior y posterior inferior. Entonces son esas las arterias típicamente, o bueno, que estaban nutriendo en particular este tumor. Y con respecto a esta patología, bueno, aunque en este paciente no encontramos una asociación, tampoco se estudió el cerebro y demás, pero en este paciente no tenía ninguna otra sintomatología, pero es una patología que se asocia con malformaciones como el tipo del Osler-Weber, de la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Aunque, bueno, pues básicamente estuvieron correctos en prácticamente todos ustedes. Y solo para recordar, pues es una patología que afecta diferentes partes, tanto desde la piel, en el cerebro en particular, donde podemos tener en la fase arterial, pues básicamente lo que vimos acá en el páncreas, o sea, malformaciones que se pueden asociar y que se pueden encontrar en diferentes órganos. ¿Ok? Y por último, la embolización, ¿sí? En esta embolización, la idea es utilizar materiales que fueran embolizantes, que fueran permanentes. Acuérdense que los materiales embolizantes nosotros los podemos dividir en aquellos que pueden ser no permanentes, es decir, por ejemplo, como el gel FOAM, que lo utilizamos nosotros en el hospital muchísimo, sobre todo en pacientes que hacemos para detener sangrados en pacientes con trauma, en donde sabemos que la parte importante que hay que hacer es primero detener el sangrado y después el gel FOAM nos dura unos 7 días, entonces pues, tenemos tiempo para que ya todo el sistema de coagulación y que se atiendan al paciente, recuperen toda la parte hemodinámica y demás, y entonces generalmente, ¿sí? Con eso tenemos, cuando tenemos fracturas pélvicas, cuando tenemos lesiones del vaso, etcétera. ¿Sí? Podemos utilizar el lipiodol, eso se utiliza ya cada vez menos, pero lo seguimos utilizando mucho, por ejemplo, en las quimioembolizaciones hepáticas, hay un resurgimiento de la utilización del lipiodol, ahora para tratamiento sobre todo a nivel hepático y mezclado con quimioterapia, porque lo que se hace son pequeñas, pues, micelas de grasa, ¿sí? Glóbulos de grasa, que finalmente también tapan los capilares y que en un momento determinado también nos permite esto ser radiopaco. Lo podemos mezclar con gel FOAM o lo podemos, como les digo, mezclar con quimio. En esos casos lo que queremos es básicamente liberar la quimioterapia y producir una hipoxia importante en el tumor al principio y una necrosis gradual del mismo para que no tengamos tanto problema a nivel de la eliminación renal. Ahí lo mencionábamos que si podíamos embolizar con el alcohol. El alcohol es muy bueno embolizante. Eso lo que produce es una flebitis o una endotelitis, en el caso que pudiéramos inyectarlo en la arteria. Se utilizó al principio en la parte arterial, por ejemplo, en los tumores renales, se embolizaban con alcohol. El problema es que el alcohol no se ve, esa es una. Entonces tienes que tener mucho cuidado. El alcohol, si pasa la circulación venosa en mucha cantidad, generalmente alrededor de unos 11 cc, puede producirte una hipertensión pulmonar, pero la otra es que produce una necrosis tisular total. Entonces, eso es algo que estaría obviamente proscrito cuando lo estamos tratando en algo en donde dice, si me paso un poco más, voy a necrosar la mucosa del duodeno y voy a hacer una pancreatitis. Entonces, aunque se utiliza, ¿sí? Lo utilizamos para cosas vasculares y demás, de malformaciones venosas en cara, en piernas, en fin, no lo utilizamos en este caso. Entonces, en este caso lo que utilizamos son los coils, que hay de diferentes tipos. No es el propósito de ahora revisar todos los tipos de coils o de partículas, pero finalmente pues es lo que puede ser un material que ahí se va a quedar y que el efecto que va a tener aquí en el páncreas o si los ponemos en cerebro o donde lo pongamos
pues es evidentemente un efecto permanente. Aquí les dejamos, y también están ahí en la presentación, pues algunas de las referencias que tenemos o que utilizamos en este caso y que les pueden servir a ustedes para revisión del mismo. Y bueno, pues no me queda más que agradecer la participación que tuvieron todos ustedes, y estoy realmente honrado y muy agradecido de que me hayan invitado a participar en esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por explicarnos el caso. La verdad, un caso bastante interesante. Un caso que el aprendizaje para nosotros es bastante, muy explícito el caso. La verdad que el porcentaje de aciertos con los que participaron fue bastante elevado, lo cual nos habla pues de que la evaluación del mismo ha sido correctamente hecha. Antes de terminar, me gustaría comentar que pues ya estamos en la sexta jornada. Falta una jornada más para terminar esta Liga de Casos CERAM. El día de hoy se van a actualizar las puntuaciones de las clasificaciones, tanto de la CERAM como la del CIR. Y pues solamente recordando para aquellos que están en los primeros lugares, el primero y segundo de la conferencia CERAM y el primer lugar de la conferencia CIR, pues que van a tener, ya que estos pasen a la final, van a tener una inscripción gratuita y la estancia en el hotel del 36º Congreso Nacional de la CERAM. Y el equipo ganador de la final en el Congreso va a tener la inscripción gratuita para el Congreso de la CERAM en el 2024. De igual manera, aquel mejor caso clínico que se envió ya con anticipación, solamente el caso individual, va a tener también como premio una inscripción al 37 Congreso Nacional de la CERAM en el 2024, y los mejores 10 residentes con la puntuación obtenida van a tener una inscripción para la CERAM 2023 en la ARRS. Y a los siguientes 20 residentes, o sea, los 30 residentes, de los 20 en delante, van a tener una inscripción a determinados cursos que van a estar dando en la plataforma de formación de la CERAM. Muchísimas gracias, doctor, por la participación que tuvo con nosotros. El caso estuvo excelente, muy bien explicado y la verdad que bastante dinámico la manera en cómo usted lo explicó con nosotros. Muchas gracias. Hay una pregunta de lo que yo estoy viendo ahí. Me pregunta Anthony, ¿qué tamaño de partícula recomendaría utilizar para este tipo de embolización? Esa se me hace una excelente pregunta, Anthony. Y la verdad es que en general, cuando tú vas a hacer una embolización, sobre todo que tienes órganos que pudieras afectar, procuran utilizar partículas no de tamaño menor a 100 micras, ¿sí? Sabemos que evidentemente los capilares no llegan a tener ese tamaño. Acuérdense que los eritrocitos tienen 7 micras y obviamente 100 micras es mucho más allá. Un leucocito generalmente 30 por ahí. Entonces tienen que pasar por ahí, pero puedes embolizar y capilares muy distales. Lo que sabemos es que lo importante de esto es embolizar un poco antes, ¿sí? Entonces, yo normalmente utilizo a lo mejor una mezcla al principio de 100 a 300 y después de 300 a 500, ¿okay? Dependiendo del lugar, pero en este caso, bueno, y también de la disponibilidad que tengamos, pero vamos a suponer que tenemos todos. En este paciente utilizamos de 300 a 500. Gracias, doctor. Creo Doctor, que no otra hay otra pregunta. pregunta. Me acaban de hacer una. ¿Qué opina del acceso radial para este tipo de patología o en pacientes con traumatismo? Bueno, es una excelente vía. Yo, la verdad de las cosas es de que he hecho muy pocos procedimientos radiales, o sea, estoy acostumbrado a la vía femoral, pero definitivamente la otra cosa es de que, fíjate que para procedimientos periféricos, aunque cada vez hay más, tienes que contar con el equipo, me refiero no angiográfico ni demás, sino con los catéteres y demás que te puedan funcionar desde la vía radial. Lo utilizan, como ustedes saben, mucho más los cardiólogos, con los que introdujeron más al principio esto, y cada vez más se utiliza, ¿sí? Si me hubieras dicho, oye, tengo que arreglar, por ejemplo, un paciente con una
angina mesentérica, en donde la angulación de la arteria mesentérica puede ser mucho más difícil si lo quiero hacer de este lado, o algunas renales que están muy inclinadas. Claro que prefiero la radial, claro. Claro, doctor. Muchas gracias. Una pregunta, doctor. ¿Qué recomendaría usted a los residentes de radiología que quieren guiarse por el ambiente del intervencionismo? Bueno, ¿qué les puedo decir? La respuesta lleva sesgo. Porque pues yo en eso me dedico ahora. Fíjense que es una parte interesante, quizá a muchos de ustedes les llama la atención porque evidentemente es lo que traemos como médicos, que queremos ver pacientes y queremos pues tratar de intervenir con ellos, no me refiero a la parte de intervención, sino en su cuidado, en su manejo. Y bueno, definitivamente es uno en donde pues te hace una parte muy completa, vamos a decirlo así, como de médico en la parte diagnóstico, en la parte terapéutica. Es una situación que definitivamente les recomendaría, pero no quiere decir que si no haces intervención, ¿sí? No puedas hacer ciertos procedimientos de intervención. Fíjense ustedes que la semana pasada estuve en el congreso, en un congreso en Phoenix, de la Association of University Radiologists. Bueno, por ahí les mencionaron que estoy ahí en un comité. Y fíjense que, bueno, la verdad, no sé si no sé si tengo tiempo y pueda compartir una fotografía. Déjame ver si puedo. Voy a tratar de compartir pantalla. Fíjense, Estados Unidos, ¿ok? Estamos hablando en esta parte, la presentó el doctor Ray Cusack, buen amigo. Y fíjense, aquí es Estados Unidos, repito. Radiólogos subespecialistas son los que están en morados, ¿sí? Los que tienen un radiólogo son los que están en verde, y los blancos, que es la gran mayoría, ni siquiera hay radiólogos. Entonces, sí, piensen el acceso que tienen los pacientes, ¿sí? En todos estos puntos verdes. Claro, la parte de especialización, ¿dónde está? Pues claro que está en el área de Nueva York, Boston y esta parte de aquí, toda la costa acá de este lado, California y todo esto, en Miami. Y algunas partes en Texas, y esto por obviamente la cercanía con México y lo que es el turismo médico y demás. Pero vean esto. Entonces, voy a regresarme y voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, fíjense ustedes cómo realmente, y también lo vimos allá, y es algo que conocemos muy bien, el 90% de los procedimientos que hacemos como intervencionistas son biopsias y drenajes, ¿ok? Y eso lo podemos hacer todos. O sea, todos los radiólogos debemos de estar con esas competencias, con esas habilidades, esas destrezas. En todos los programas creo que hay oportunidad de que como radiólogos no nos separemos y no digamos, no, eso es del intervencionismo. No importa dónde vayan a estar, es muy fácil, ¿sí? Si dominan una técnica, pues hacer la biopsia, ya sea de mama, ya sea de tiroides o ya sea de hígado. Es simplemente esa habilidad de correlacionar la mano con el transductor y la mano con la aguja, por ejemplo, para dirigirlo y lo que tenemos que hacer en la mente. Esa es una, y lo mismo se aplica evidentemente para los drenajes. Hay cosas ya muy especializadas que dejémosla para allá, ¿ok? Pero yo lo que quiero transmitirles es, aquellos que se quieran hacer intervencionistas, bienvenidos, es padrísimo, es un área increíble. Te da muchísimas satisfacciones y muchísima radiación también, pero esa es otra historia. Pero fuera de eso, no porque no quieras o no vayas a ser intervencionista quiere decir que no tengas que hacer y dominar algunas áreas de intervención. Creo que el efecto que tenemos va a ser muy, muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Aparentemente ya no tenemos alguna otra pregunta, pero como quiera quedan sus redes pendientes para si es que alguna duda surge de los que Claro que sí. Pues Muchísimas nuevamente, gracias. muchas gracias. Ok, gracias a todos. Hasta luego. Bye.